que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. La honra y la gloria sean para nuestro Dios siempre, hermanos. Amén, amén. Ay, disculpen el timbre de voz que traigo en esta mañana, pero mi deseo es, como les decía la vez pasada, de que a través de que vayamos leyendo algunos pasajes de la palabra de nuestro Dios, que vayamos cada uno de nosotros recibiendo esa exhortación, ese ánimo y esa consolación de parte de nuestro Dios por medio de su santa palabra, porque la santa palabra de nuestro Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra el alma, penetra el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Dios bendiga su palabra. Continuamos con nuestro tema. Este es en la parte número 3, si no me equivoco, y con la ayuda de nuestro Dios, en la próxima presentación, ojalá y podamos terminar este tema. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Ya dijimos que un encuentro es una entrevista entre dos o más personas con el fin de resolver o preparar algún asunto. Número 2, es una reunión de expertos en alguna materia con el fin de intercambiar opiniones y experiencias. Y para los efectos de nuestra presentación, número 3, es el acto de encontrarse con algo, con alguien o consigo mismo. Ya dijimos, ¿verdad?, que encontrarse con algo es fácil. Por ejemplo, ahorita, el domingo pasado nos encontramos con que los toiles estaban tapados y ahí andábamos, ¿verdad?, para arriba y para abajo, tratando de solucionar esa cosa. Nos encontramos con diferentes situaciones. Hay encuentros que son agradables, hay encuentros que son provechosos, hay encuentros que son desagradables. Ahorita vamos a tener que irnos a encontrar allá al hospital, ¿verdad?, a ver con qué nos encontramos, pero pedimos la ayuda de nuestro Dios. Entonces, encontrarse con alguien, pues depende, ¿verdad? Hay encuentros que son agradables, pero encontrarse consigo mismo, con uno mismo, a veces es difícil, a veces le sacamos la vuelta, porque nos da miedo a veces. Decimos, Ricardo, pero ese eres tú. ¿De dónde? Te desconozco. Entonces a veces eso es lo más difícil, ¿verdad? El querer encontrarnos con nosotros mismos. Fíjense que le toqué algo aquí y se me perdió. Bueno, pero continuamos en el nombre del Señor.
Ya vimos a varios tipos de encuentros. Por ejemplo, vimos encuentro con endemoniados, ¿verdad? ¿Cuál sería esa aplicación en nuestros días ahora? Ya vimos encuentros con leprosos. Y repetimos juntos, ¿se acuerdan? Lo que aquellos leprosos le gritaron a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús estuvo dispuesto a tener misericordia de ellos, aunque 10 fueron curados y solamente uno regresó a darle la honra y la gloria y a darle las gracias. Así que seamos agradecidos y no ingratos. Vimos también el encuentro con Natanael, un verdadero israelita, dijo nuestro Señor Jesucristo, un hombre en quien no había engaño. Imagínense, Natanael quiere decir, Natán quiere decir regalo, y él, ¿verdad? Dios, regalo de Dios. Entonces Natanael le hacía honor a su nombre, era un varón en quien no había engaño. Así que continuamos dándole seguimiento a nuestro tema, y ahora nos vamos a detener un momentito en este próximo encuentro, que va a ser el encuentro con Nicodemo. Pero fíjense que yo quería narrarles o platicarles algo de un encuentro que me encontré. Un momentito, mire, dice que el 3 de mayo de 1882 zarpó de El Havre con rumbo a la China el barco de 3 palos que se llamaba la Virgen de los Vientos. En la China desembarcó su carga, tomó otra y zarpó para Buenos Aires. De la Argentina se trasladó a Brasil. Todas estas travesías, las averías, los carenajes, las calmas, los vientos contrarios, las tempestades, lo tuvieron durante 4 años, alejados de Francia. El 8 de mayo de 1886 arribó a Marsella, cargado de latas de cervezas americanas. El día que zarpó de El Havre, constituían su tripulación el capitán, el segundo y 14 marineros, y habían desaparecido en distintas tempestades 4. 5 tripulantes habían sido sustituidos por 3 americanos, un negro y un sueco. Fueron recogidas las velas y el barco se detuvo a corta distancia del puerto. Momentos después, un remolcador lo condujo a la larga hilera de barcos procedentes de todos los países del mundo y de los más diversos tamaños, colores y formas, anclados ante el muelle. Y después que se hicieron las necesarias gestaciones de aduana, el capitán le permitió a la mitad de la tripulación pasar un día en tierra. Hacía 4 meses que no miraban mujeres. Llegaron a un lugar especial y ahí empezaron a tomar. El que lo dirigía era un marinero llamado Celestino Ducle. Este Celestino, con los demás marineros, ¿verdad?, empezaron a buscar compañía en aquel lugar, empezaron a estar tomando, y Celestino con una muchacha ahí empezó una plática muy interesante, y esta muchacha le preguntó: oye, le dice, ustedes han viajado mucho. Sí, dice, le ha dado vuelta al mundo 2 veces. Entonces te has de haber encontrado con muchos barcos de todos los colores y de todos los tamaños. Y por casualidad, le dijo la muchacha, ¿no te has encontrado con un barco que se llama la Virgen de los Vientos? Ahí Celestino Ducle se quedó sorprendido, porque era el barco donde él viajaba. Y esta muchacha, ¿cómo sabía el nombre de eso? Y empieza a desarrollarse una conversación. Total que la historia termina, perdón, en que se encontraron que eran hermanos. ¿Qué encuentro? Usted puede leer el cuento. Yo lo tengo, si un día usted lo quiere leer, pero hay encuentros bien complicados y hay encuentros pues que traen bendición. Por ejemplo, este encuentro de Nicodemo, dice el Evangelio Juan 3:1, que había un hombre, dice, de los fariseos. Se nos dan varios detalles. Yo podría parafrasear el encuentro, pero no me va a salir de la misma manera. Hay unos detalles muy hermosos que da la palabra de nuestro Dios, y yo les ruego que me acompañen a leer estos pasajes. Dice Juan 3:1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo quiere decir
Victoria quiere decir Nico y Demos es pueblo, la victoria del pueblo, pero refiriéndonos a su nombre, pues es el victorioso. Dice que era un principal entre los judíos, y vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Imagínense la información que ya trae Nicodemo. Y Jesús le pudo haber dicho: oye, Nicodemo, fíjate, tú tienes poder, tú eres un miembro del Sanedrín, tienes conocimiento de quién soy yo. Fíjate que si nos unimos podemos hacer grandes cosas para el Señor. Pero no, Jesús le dijo directamente: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, ahí le aclara, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así de claro, mis hermanos. Juan el Bautista andaba bautizando, pero la Biblia nos dice de que Jesús bautizaba más gente, aunque se nos aclara que él no bautizaba, sino sus discípulos. Y entonces Jesús le dice aquí que es necesario para entrar en el reino de los cielos, no necesitas bautizarte y después nacer del Espíritu. Entonces usted puede leer toda la narrativa, todas las enseñanzas profundas que Jesús le da a este personaje, donde podemos ver de que a pesar de que este era un maestro de Israel, no conocía, como hay ahora muchos maestros salidos de institutos, de grandes colegios, que no conocen la voluntad del Señor, y aún en el aspecto, en el ambiente religioso, desconocen la manera correcta para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dice: eres tú maestro de Israel y no conoces, no sabes esto. Y encontramos, ¿verdad?, aquel pasaje famoso, el más conocido quizás, de Juan 3:16, en esta charla de nuestro maestro con Nicodemo, el versículo 16, donde le dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Imagínense la importancia de creer, y no solamente creer como muchos predicadores enseñan, sino como ya vimos al principio, hay que nacer del agua y del Espíritu, no solamente creer. Entonces la importancia pues de creer que Jesús es el Salvador. El siguiente encuentro es el encuentro con la mujer samaritana. Acuérdese, arriba tenemos la Galilea, en medio tenemos Samaria y abajo tenemos Judea. Jesús se movió en estas tres áreas. Entonces él está en Judea y necesita ir a Galilea, y dice el pasaje de que le era necesario pasar por este lugar. Dice Juan 4 versículo 3: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Miren los detalles: junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, como el mediodía. Y entonces vino esta mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos, dice el versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los judíos y los samaritanos no se trataban, porque hacía como 750 años atrás, antes de Jesús, el imperio asirio había ido a conquistar y a llevar cautivo a las primeras 10 tribus del norte al cautiverio. Y entonces después este rey mandó gente de Babilonia, usted puede leerlo ahí en Segunda de Reyes, de diferentes países, y esa área de Samaria se mezcló con otras gentes.
Entonces habían mezclado no solamente sus familias, sino también que habían corrompido la religión. Habían mezclado pues la religión tradicional judía con otras religiones extranjeras. Entonces esta gente no se, y menos con una mujer. Pero Jesús conocía, Él conoce nuestra condición y Él sabe si nosotros nos hemos mezclado con otras creencias, pero que quizá no ha sido porque nosotros lo hemos buscado, ¿verdad? Entonces Jesús entiende y Él sabe nuestra situación y se encuentra con esta mujer. Y usted puede leer la historia. Hay mucha enseñanza hermosa y profunda ahí. Por ejemplo, a mí me llama la atención de que Jesús le pide de tomar y Él se presenta pues como el agua que de verdad quita la sed. Esta mujer había tenido muchas insatisfacciones en su vida y se imaginan cuando Jesús le dice, ¿verdad? Ve a llamar a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, y Jesús le dice que ha respondido correctamente. Jesús sabe, ¿verdad? Si nos dice, ve a llamar a tu marido, Él sabe si nosotros le vamos a responder la verdad o le vamos a mentir. Entonces Jesús empieza esa conversación, ese encuentro con esta mujer, donde podemos encontrar mucha enseñanza y el conocimiento que esta mujer tenía acerca del Mesías. Ella decía, cuando el Mesías venga, nos va a declarar todas las cosas. Y después la mujer encamina la conversación acerca de que los judíos se creían, ¿verdad? Tener la religión correcta. Y Jesús le explica, ¿verdad? De que va a venir el día, le dicen, que a Dios no se le va a adorar ni aquí ni allá, sino que a Dios se le va a adorar en espíritu y en verdad. Y que tales adoradores Dios anda buscando que le adoren. Usted puede leer esta historia muy importante de este encuentro pues con esta mujer samaritana. El encuentro con Zaqueo. Zaqueo yo creo que ni se imaginaba. Él tenía un deseo grande de querer ver a Jesús. Y usted se sabe la historia, ¿verdad? Que se sube a un árbol porque había mucha gente y él quería por lo menos verlo. Pero él no se imaginaba que Jesús le iba a poner atención y que le iba a decir, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo, ahí me encontré ese dibujo, fíjense, pero como que el pintor, no sé, la ramita se me hace muy delgadita y peligroso y se cae Zaqueo. Pero fíjense que Zaqueo con ese significa robo con violencia. Pero si le cambiamos la S y le ponemos Z, Zaqueo significa puro, significa el inocente, fíjense, y era encargado de andar recogiendo los impuestos. Pero ahorita que veamos los pasajes se va a dar cuenta que sí le hace honor a su nombre. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Miren la actitud de Zaqueo. Al ver esto, el versículo 7, estos actuaron muy diferente. Dice que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre va a haber oposición, mis hermanos, de aquellos que gozoso quieren tener comunión con Jesús. Siempre va a haber oposición. Zaqueo se pone de pie y dice, Señor, he aquí, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Le hacía honor a su nombre. Zaqueo quiere decir puro, inocente. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar la mitad de los bienes a los pobres? Si no nos queremos comprometer
con 5,000 o 10,000 dólares para la nueva misión. ¿Se da cuenta de la actitud de Zaqueo? La mitad de sus bienes para los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver. Venga y dígamelo, y se lo voy a devolver, se lo voy a cuadruplicar. ¿Se da cuenta lo que hace cuando una persona tiene buena actitud y se encuentra con Jesús? Y si hubiera sido mentira, yo me imagino que Jesús le hubiera dicho: Zaqueo, por favor, cállate. Por favor, no prometas. No estés diciendo esas mentiras. Pero no, mire lo que Jesús le dice. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también Él es hijo de Abraham. Bendito sea nuestro Dios. Porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Si hay alguien que se siente perdido, Cristo ha venido a salvarnos. Entonces le damos la honra y la gloria a Dios, porque Cristo ha venido a salvarnos. Mire, para terminar le leo o le parafraseo este canto que se titula Las 100 ovejas. Dice que eran 100 ovejas. Está basado en una parábola que está allá en los evangelios, que había en el rebaño. Pero una tarde, cuando el pastor las contaba, encontró que le faltaba una, y triste lloró. Y se fue por las montañas a buscarla, y la encontró gimiendo y temblando de frío. Le curó sus heridas, la tomó en sus brazos y la regresó al redil. La misma historia, dice este hermoso canto, vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, temblando de frío, vagan por el mundo sin Dios y sin fe. La actitud, mis amados hermanos y amigos, es muy importante en toda área de la vida para que algo acontezca. ¿Usted quiere que lo promuevan en su trabajo? Su actitud cuenta mucho. ¿Usted quiere que las cosas mejoren en su familia, en su matrimonio? La actitud es muy importante. Mire lo que dice Mateo 18:13. Y si acontece que la encuentra, fíjese bien, y si acontece que la encuentra, o sea, que hay posibilidad de que no la encuentre, depende cuál sea nuestra actitud. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Si usted se cree parte de las 99, lo felicito, ¿verdad? Pero lamentablemente yo creo que todos encajamos en la perdida, ¿verdad? Entonces, y si tenemos buena actitud, pues el Señor está listo a buscarnos y a encontrarnos. Termino con este hermoso verso. No se me olvida porque me gusta el Salmo 84 y este está en Salmo 85:10. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia, la verdad, la justicia, la paz la encontramos en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice de que justificados tenemos paz, justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con nuestro Dios. Así que busquemos esos encuentros que nos van a traer más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Amén.